Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias porque tú siempre das palabras, Señor mío, y confiamos que la palabra que has tratado, que has ministrado en este momento, en estos tiempos a mi vida, Señor, será soltada conforme a como tú la diste y hará aquello para lo que tú la enviaste, Señor mío, a esta congregación y a todo aquel que la escuche. En el nombre de Jesucristo bendecimos las vidas de cada persona que tenga alcance a oír la palabra de Dios que quede grabada en este día. Vamos a leer en el libro de Lucas, sí. En el libro de Lucas vamos a leer dos palabras, dos pasajes conocidos de la palabra de Dios, ¿sí? Que Dios habló a mi vida, habla y nos hablará hoy a todos nosotros. Es Lucas 15, versículo 11. Vamos a leer bastante, hasta el 32, pero para tener conocimiento del pasaje y todo lo que el Señor ha ministrado. Y vamos a leer también en Lucas 19, del 1 al 10. ¿Sí? Cuando orábamos, recién orábamos por si somos dignos, si nos sentimos dignos, y sabemos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero el Señor me está tratando cada vez más en eso, el saber que no somos dignos, pero que aún así Él nos amó, nos ama. No somos dignos de ese amor y no somos dignos de lo que Él hizo por nosotros, de que Él dio su vida por ti y por mí. Y cuando nosotros realmente podemos entender eso, vivirlo, tener convicción de lo que somos, le tenemos ese deseo de agradarle y de ayudar y pedirle que Él nos ayude a vivir como a Él le agrada, a vivir para Él y por Él. Esto trataba el Señor y me llevó a estos dos pasajes que yo te pido que prestes atención porque de la forma que lo trató el Señor, ¿no? Me trató con la parábola del hijo pródigo y con la palabra compartida de Zaqueo, de Jesús y Zaqueo, el encuentro de Jesús y de Zaqueo. Amén. Entonces, muchos conocemos la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Y sabemos que las parábolas son relatos, ¿verdad?, que Jesús usaba, hacía para llevar a un mejor entendimiento de una realidad espiritual a las personas que les hablaba. Amén. Y a nosotros también en el día de hoy. Muchos conocemos la parábola del hijo pródigo y quizás también muchos conocemos el pasaje que habla del encuentro de Jesús con Zaqueo. Voy a comenzar por leer la parábola del hijo pródigo y voy a hacer énfasis en aquello que el Espíritu me ministró, ¿sí? Pero vamos a leer para que todos tengamos un seguimiento y conocimiento del pasaje. Dice, versículo 11 del capítulo 15 de Lucas. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y voy a detenerme allí. Voy a hacer énfasis en algo y voy a continuar con la lectura de Zaqueo. De todo esto que hemos leído, lo que ministraba a mi vida, el Espíritu, era lo que empecé a orar. El sentirnos dignos o no de ser llamado hijo de Dios. Dignos o no de lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Dice, ya no soy digno. ¿Por qué? ¿Cuándo dijo esto el hijo pródigo? Es una parábola que da para compartir muchísimas cosas, pero voy a ir exactamente a lo que el Espíritu Santo me ministró. Este había recibido todo lo que le pidió al Padre. No le correspondía, no era el tiempo. Esto compartíamos en la célula, en la casa de Valentina, el miércoles, y fue preciosa realmente la administración del Señor, compartiendo mucha enseñanza. Pero cuando el Señor me siguió tratando en los días siguientes, y fue la palabra para la prédica de hoy, esto. Cuando se fue, dice en el 14, y hubo malgastado, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y buscó ayuda y nadie le daba nada. Entonces él deseaba, dice, comer, llenar su vientre del hambre que tenía, de lo que comían los cerdos. Y en el 17 dice algo: y volviendo en sí, dándose cuenta de la realidad, reaccionando, recapacitando, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. En esta condición de saber que no era digno, cuando él llegó a eso, ahí se dio cuenta. ¿Te ha pasado a vos? Porque a mí sí me ha pasado. Es más, hasta hace poquitos rato, de no sentirte digno. Qué bueno, ¿sabes? Porque cuando eso pasa en nosotros es que se produce el verdadero cambio. Me detengo allí y vamos a Zaqueo, porque vamos a continuar con esto, vamos a retomar. En el capítulo 19 del libro de Lucas, versículo 1, dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Provecho, Pierito, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O dirás, ¿qué tiene que ver Zaqueo con el hijo pródigo? Cuando el Señor me traía, el Espíritu Santo me traía estos dos pasajes en la Biblia, veía la indignidad de Zaqueo ante los ojos de la gente y también de él mismo, porque me lo revelaba el entender que él recibió gozoso, dice, que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Estos dos me llamaba la atención por lo siguiente. El hijo pródigo se había alejado del padre, ¿sí? No estaba en la presencia del padre. Zaqueo estaba en la presencia de Jesús, estaba con Jesús. Ahora, el hijo pródigo dice que cuando él volvió en sí y entendió, se levantó y vino al Padre. Se levantó y fue, volvió en sí, se dio cuenta. Zaqueo dice que cuando escuchó a Jesús que lo llamaba, lo recibió gozoso y dice en el versículo 8, entonces Zaqueo puesto en pie. ¿Te das cuenta? Empecé a entender que aquel que se alejó de la presencia del Padre, cuando volvió en sí, cuando recordó, se levantó y hubo un cambio de actitud. Y este otro, cuando estaba con Jesús, se puso en pie y enseguida también hubo un cambio de actitud. Él reconoció, dice, a los que dañé, a los que defraudé, a esos quiero resarcir. Y el hijo pródigo dijo, iré a mi padre y le diré, no soy digno, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un cambio de actitud en estos dos. Yo veía también cómo Jesús se acercó a Zaqueo, a sanar la vida de Zaqueo. Así como vino Jesús a sanar a los dañados, también Jesús viene a nuestra vida a sanarnos y también a que nosotros vayamos a sanar a los dañados. A los dañados quizás por vos y a los dañados por otros. ¿Se entendió? Amén. Entonces, era como muy claro, pero también muy complejo de expresar. Y le digo, Espíritu Santo, sé tú el que traiga revelación y entendimiento de esta palabra. Me levantaré e iré a mi Padre. Estaba lejos de la presencia del Padre. Iré a su presencia, buscaré su presencia, oraré. Cuando vos y yo vivimos situaciones en lo cotidiano, yo entendía que nos pasa lo mismo que al hijo pródigo, con actos, con pensamientos. Es como que nos alejamos. Y con un volver en sí, con un cambio de actitud, me levantaré, saldré de mi quietud, saldré de mi condición, quizás es el enojo, quizás la frustración, quizás tantas cosas que en lo cotidiano hacen que vivamos momentos como el hijo pródigo. ¿Te trae esto algo a la mente o a entender de tu vida?
Saldré, me levantaré e iré a mi padre. Este se había alejado del Padre, de su presencia, pero recordó, volvió en sí. Y vos y yo también. Cuando nos damos cuenta que estamos muy enojados o amargados o tenemos actitudes que no corresponden, hemos sido bendecidos y al instante por una cosa, a veces hasta insignificante, tomamos una actitud de estas. Zaqueo, al contrario que el hijo pródigo, estaba con Jesús, estaba en la presencia de Jesús. Y eso hizo que hubiera una disposición en su corazón. Zaqueo dispuso en su corazón un cambio, se puso de pie, el otro se levantó. ¿Podés ver estas dos actitudes paralelas de uno que se había alejado pero volvió en sí, reaccionó, se arrepintió? Y este Zaqueo en la presencia, vos y yo también podemos estar en una condición, a pesar de ser cristianos y querer vivir como cristianos, en una condición que nos haya alejado del Padre, y podemos volver en sí, podemos reaccionar, arrepentirnos. Zaqueo tuvo un cambio de acción. Él dice, restituiré al que le despojé, al que le quité. ¿Cómo era que decía? Ahí está. Al que, si en algo defraudé a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Restitución. Se iba a despojar de lo que no le correspondía. El hijo pródigo se había apoderado de lo que no le correspondía en tiempo. Hay una herencia, tenía una herencia, pero no era el tiempo. Dios obra en sus corazones, en cualquiera de las dos condiciones. El hijo pródigo se había alejado. Él supo lo que había hecho y también supo lo que debía hacer, volver, desandar. Pero ante todo, ¿qué fue lo primero que reconoció? Que no era digno. ¿Sabes que cuando nosotros nos creemos merecedores de las cosas, estamos cerrando? Y a veces pasa que vivimos así. Me viene a mente los fariseos, cómo obraban, y lo vamos a ver ahora cuando hagamos referencia al hijo mayor, al hermano del hijo pródigo. ¿Qué actitud tiene? Que no lo leímos todavía. Entonces, hay un cambio en los dos de actitud. Vemos que el hijo pródigo entonces debe volver, desandar el camino. En Juan 6:37 dice así: todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Sabés por qué me trataba con esta palabra? Porque a veces puede pasarnos como al hijo pródigo o hasta como Zaqueo, pero esta palabra, el que a mí viene, no le echo fuera. No importa la condición en la que te encuentres de indignidad, si tenés la certeza de esa condición, gloria a Dios, qué bueno, porque es la condición exacta para ir a Él y no te va a echar fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Así que si vamos a Jesús, somos dados por Dios. Y Él no nos echa fuera. Él no echó fuera al hijo pródigo cuando se acercó. Los que conocían a Zaqueo murmuraban. Decían, para que se me retorne, decían, amén, que había entrado a posar con un hombre pecador.
un hombre pecador que se gozó cuando Jesús lo vio y lo invitó. Dice que no lo veía por la multitud, y a causa de no poderlo ver por la multitud, dice que Zaqueo no lo podía ver porque era pequeño, corrió delante. Hubo un mover de Zaqueo, hubo un mover tuyo al venir aquí hoy a la presencia de Dios, a buscar de la palabra. Y Él no nos echa fuera, Él no te echa fuera. Gloria a Dios si estamos en esa condición de no sentirnos dignos. Hermanos, y hago hincapié en esto, porque muchas veces el enemigo va a querer contaminarnos, hacernos creer y sentir de que ya no somos merecedores. Y es cierto, pero Jesús dice en su palabra que Él no nos echa fuera. Y dice después en el versículo 9, capítulo 19 de Lucas: yo he venido a salvar a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él es también hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a sanar y a restaurar la vida de aquel que va a Él. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Te decía, vamos a continuar leyendo ahora en Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, lo que habla respecto al hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. ¿Te das cuenta el cierre de esta parábola con también el cierre, o sea, el último versículo que tiene en referencia al encuentro de Jesús y Zaqueo? El Hijo del Hombre vino, dice en el versículo 10 del capítulo 19, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el versículo 32 del capítulo 15 está diciendo en la parábola del Hijo Pródigo: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Entendés cuál es la similitud en este pasaje? Lejos del Señor, volviendo en sí, desandando, reconociendo que realmente no somos dignos, podemos volver al Padre. Él no nos echa fuera. Y otro en la indignidad y en el pecado y en el rechazo, el Zaqueo, recibió el gozo de acercarse, de que Jesús quisiera entrar en su casa. Y hubo un cambio, hubo un querer restituir, un querer resarcir. Quizás lastimamos a muchos. Podemos aún ir y sanar, restaurar, restituir el daño. Debe haber un arrepentimiento, debe haber un cambio de actitud, que fue lo que hubo en los dos. Ahora, este hijo mayor muestra que no tenía un vínculo con su padre, así como quizás en nosotros se manifieste o se haya manifestado cuando un hermano que se fue, hizo cualquiera, como decimos vulgarmente, y vuelve, a veces nosotros mismos lo rechazamos y decimos: qué bárbaro, hizo esto o aquello y ahora viene.
¿Sabes lo que muestra la actitud del hijo mayor? Que realmente su corazón no estaba alineado ni en intimidad con su padre, así como el nuestro cuando ese tipo de cosas pasan. Porque esa relación con el padre no era una relación auténtica por el obrar de su corazón. Y eso pasa hoy, pasó con los fariseos. Antes, como decían, dice que los que estaban ahí murmuraban. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Eso pasa con nosotros. Si reconoces algo de esto en tu corazón, Dios está hablando hoy a nuestro corazón. No tenemos otra cosa más que ir a Él y reconocer, pero muchas veces queremos tapar o no darnos cuenta de esas altiveces y enojos. Estoy en la iglesia, voy, permanezco, y esto ahora y aquello. Hay fiesta en los cielos. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Es necesario que ese sea nuestro corazón. Un corazón reconociendo que ninguno de nosotros es digno. Ni el que viene, ni el que está. Ninguno de nosotros es digno de lo que Jesús hizo en la cruz por vos y por mí. Pero sí tiene que haber un cambio de actitud. Hoy Dios nos está hablando. Uno se levantó, el otro se puso de pie. Hoy hacelo tú también. Hacelo ante eso que te alejó. Quizás ni cuenta te diste, pero hoy la palabra te está trayendo a reflexión. Y la presencia del Espíritu Santo ministrándote para sanarte, para liberarte y para que quizás hasta como Zaqueo puedas restituir a aquel que consciente o inconscientemente podamos restituir el daño. Entonces, ponte de pie, levántate hoy ante eso que te alejó, pero que hoy te hace volver, venir a su presencia, y allí su presencia que todo lo cambia, hará la obra en vos y en mí. No eran dignos y nosotros tampoco. El hijo mayor no reconoció, él consideraba que era digno de muchas cosas y que su hermano no, pero él no entendió que su hermano ya había entendido, valga la redundancia, de que no era digno. Eso fue lo que hizo que mover el corazón del hijo pródigo hacia su padre y no estando en sus cosas, lejos, alejado, porque también dice la palabra que él se había ido lejos, a una provincia apartada. ¿Te ha hablado la palabra del Señor? ¿Ha traído la esperanza de poder cambiar quizás una actitud en tu corazón? En mí lo hizo, ¿sabes? En mí lo hizo. Es como un agachar la cabeza constantemente. Cuando la querés levantar para creértela o para estar en soberbia. Yo me veo reflejada con el hijo mayor y no me gusta. No me gusta. Porque se compara con aquel que estaba perdido. Y nos va a pasar esto, ¿sabes? En la iglesia esto es constante. Y ese tiene que ser el clamor de la iglesia por aquellos que están perdidos, aquellos que estuvieron y ya no están, que se han alejado
de la presencia y por aquellos que los conocemos como pecadores y que aún no han sido alcanzados por el Señor, como Zaqueo. El cambio de Zaqueo fue cuando Jesús lo llamó y él corrió. Nosotros tenemos que llevar a Jesús a las personas, pero más que llevarlo de palabras solamente, tenemos que llevarlo con los actos, con los hechos. Y capaz que te sentís mal porque estuviste dando testimonio, como me pasó a mí, de todo lo contrario. Y quizás en un momento te enojás, quizás sea la primera reacción. Pero podemos volver en sí. Pero podemos, como Zaqueo, tener un cambio total de actitud. Era un publicano, era lo que le cobraba los impuestos a la gente, abusador, y era rico. Él enseguida reconoció cuál era su lepra, cuál era su condición a cambiar. Nada le dijo Jesús, él solito tuvo convicción de que era aquello de lo que se debía volver, que él era aquello de lo cual él tenía que salir. ¿Te está hablando el Espíritu Santo? Que así sea, para la gloria de Dios, que este mensaje sea de restauración, de volver en sí, de levantarte, de ponerte de pie ante eso que ya te tenía quizás rendido, o a lo que le estabas, mirá, ¿sabés lo que siento? A veces como que nos rendimos ante el orgullo, nos rendimos ante la soberbia, nos rendimos, pero rindiéndole pleitesía, o sea, quedamos totalmente rendidos a esas cosas. Y nuestro rendir tiene que ser a los pies del Señor, diciéndole, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y en el 20 dice, y levantándose vino a su padre. Que hoy tu corazón se levante y vaya al Padre. Que hoy nuestro corazón se ponga de pie y haga ese cambio que el Señor nos está pidiendo. Amén. Yo te doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo te doy gracias porque tú has hablado. Tú estás, Señor, yendo exactamente a aquello en nuestra vida que es necesario. Primero que nada, reconociendo quiénes somos, reconociendo cuántas debilidades, cuán pecadores somos. Estos otros murmuraban diciendo, no sabe que está en casa de un pecador. ¿Cuál era la diferencia entre Zaqueo y los otros? Que Zaqueo lo supo. Al instante que estuvo con Jesús, supo que había algo que ya no podía permanecer en él, una vez que tuvo un encuentro con Jesús. Estos otros estaban donde estaba Jesús y sin embargo sus vidas no estaban siendo tocadas. Los corazones dispuestos. Dios obra en ellos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú siempre, siempre tienes palabra de vida para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. En el nombre de Jesús ha sido leída la palabra que Jesús habló a estos. Gracias. Gracias por la enseñanza, gracias por la restauración, gracias por la oportunidad de poder restituir, de poder a través de ti, Jesús, ser sanados por el daño que hayan hecho en nuestra vida y también una vez sanados, Señor, que es lo que estás haciendo con nosotros. Una vez que empezamos a tener esos cambios, poder ir y llevar la sanidad a otros dañados
por otras personas seguramente, pero llevando a Jesús, Él es el que hace la obra. Hemos pecado, Señor, hemos pecado contra ti. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí, sin merecerlo. Gracias por ese amor inmerecido. Gracias. Ayúdanos, Señor mío, a vivir para ti y por ti, en el nombre de Jesús. Duele, Señor, cuando somos conscientes de nuestra verdadera condición. Gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por lo que tú hablas acerca de nosotros. Gracias porque no es solamente lo que dices de nosotros, no solamente trasciende aquí en la tierra, sino que para vida eterna. Tú eres Dios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén.